Hola, ¿qué tal a todos? Vamos a continuar con la lectura de la tercera iglesia, que es el mensaje a Pérgamo. Está en Apocalipsis 2, del versículo 12 al 17, y dice así: Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto: Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé con ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Hola amigos, bueno, vamos a hablar un poquito acerca de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo ya se está poniendo un poquito más intenso el asunto cuando estamos leyendo aquí, ¿no? Porque empieza otra vez dirigiéndose al ángel de la iglesia en Pérgamo, que es, como ya habíamos dicho, el liderazgo que rige esa iglesia. Esta iglesia ya habíamos visto en el mapita, y el mapa les había comentado que están las iglesias muy cerca una de la otra. Está Pérgamo, está al norte, más al norte de Esmirna, y era una ciudad cosmopolita. O sea, a diferencia de las otras, era una ciudad muy importante para esa época. Era un centro donde se concentraban todas las deidades paganas. Era como una ciudad que tenía también mucho conocimiento porque, según la historia, albergaba incluso una de las bibliotecas más grandes, incluso muy similar a la de Alejandría. Tenía muchos dioses, pero el principal de ellos era Zeus, que para ellos era como el padre de todos los dioses. Incluso tenía un ¿cómo se llama? Un altar. Aquí les voy a poner un altar donde se adoraba a esta deidad. Tenían mucha influencia, obviamente, de los romanos, porque pues el imperio romano era el que regía en ese entonces. Entonces Zeus estaba asociado, ¿no? o lo asociaban con Júpiter. Prácticamente era el mismo. Bueno, pues era muy fuerte la influencia de todas estas deidades, y por lo tanto, por eso no nos extrañe que a Pérgamo se le mencione como el trono de Satanás, porque como era el centro donde estaban todas estas deidades y había mucho paganismo, y por obvias razones tenían las doctrinas de los Nicolaitas que Dios aborrecía, la doctrina de Balac y Balaam. O sea, comían cosas sacrificadas a los ídolos, cometían fornicación, ponían tropiezo, había maldad, era una ciudad de maldad. Y allí era donde estaba la principal deidad de todas. Por eso allí estaba el trono. Se menciona que ahí era el trono de Satanás. Entonces, imagínate una iglesia que está en una ciudad donde abunda el pecado, donde abunda la idolatría, donde abundan todas estas cosas. Tanto así que Antipas, no se menciona en la Biblia mucho acerca de Antipas, pero dice que Antipas era un testigo fiel, que iba a la iglesia y que estaba ahí en la iglesia de Pérgamo. Sin embargo, lo mataron.
Yo creo que Antipas se puso ahí a decirles sus verdades a los de Pérgamo y no, como que no aguantaron. Como que no aguantaron la confrontación y yo creo que le dieron cuello al pobre Antipas. Y el Señor en esta carta o en este libro les está diciendo, arrepiéntete. Es que si no te arrepientes, tú, Pérgamo, estás ahí en medio de eso, pero tú estás permitiendo que todo ese paganismo que vive en la ciudad entre en la iglesia. Permites la fornicación, participas de las cosas sacrificadas a los ídolos y pones tropiezo y hay idolatría, ¿no? Y por eso le dice, arrepiéntete, porque si no voy a venir y te voy a dar con la espada de dos filos. Ahora recordemos, habíamos mencionado que la espada de dos filos simplemente es una espada que está afilada de los dos lados. Y aquí en la Biblia, pues, ¿qué significa tener una espada de dos filos? Una que, bueno, la espada es la palabra, pero tiene doble filo. ¿Por qué? Porque por un lado te puede atravesar el alma y convertirte y quitar y cortar de tasajo todo lo que no te sirve. Pero por otro lado también tiene juicio. Entonces es una espada de doble filo. Y si no nos arrepentimos, pues nos van a dar con esa espada. Y yo preferiría que me dieran por el lado donde me atraviese y donde me corta lo que no me sirve, a que me dé por el lado del juicio, ¿no? Hay una recompensa de arrepentirse, ¿no? De tener al que venciere. Nos va a dar Dios del maná escondido. Recordamos, el maná era un alimento que Dios les daba al pueblo de Israel cuando se descendía del cielo, ¿no? Cuando salieron de Egipto. Ellos recibían el maná del cielo. Este es un maná como más escondido, más como digámosle así como gourmet, ¿no? Más especial, más selecto, más premium, yo creo, porque es un maná escondido, un maná selecto. Y dice que también nos van a dar una piedrecita blanca con nuestro nombre que nadie más va a conocer, nada más nosotros. Otra vez, el que tiene oído, que escuche, que tiene oído, que entienda, que atienda, que obedezca, que cambie. ¿Por qué? Nosotros actualmente podremos considerar que estamos en una región, por lo menos aquí en Tijuana, estamos en una región que se le considera incluso la ciudad del pecado, ¿no? Y sabemos que a lo mejor donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y es que tenemos la gracia de Dios, tenemos la oportunidad de conocer, de estar, de tener acceso a la palabra. Pero si nosotros seguimos permitiendo que estas cosas, como les pasaba a Pérgamo, se infiltrara y que después, cuando te confrontan, te pones a tal punto que quieres darle cuello a quien te confronta, o sea, darle cuello a Antipas, pues no sé qué está pasando con nosotros como iglesia, ¿no? Entonces, sí, la invitación a través del mensaje de Pérgamo es a no ser y a no seguir como lo hizo Pérgamo, ¿no? Tenemos que dejar que Dios haga las cosas y vivir en santidad. Lejos estaba Pérgamo de vivir en santidad. Aunque ellos seguían reteniendo el nombre de Dios, no han negado la fe. Ahí puedes traer tu sticker de Jesús, de el pescadito en tu carro. Podemos seguir diciendo yo soy cristiana, pero si yo estoy viviendo como vivía Pérgamo, pues no hace match, ¿no? Ahí es donde empieza a haber incongruencias, ahí es donde la gente de afuera, la gente que no conoce, pues dice, caray, pues que no es cristiano, pero mira, está haciendo esto y aquello. Es porque estamos a lo mejor mezclando estas actividades o estas influencias del mundo, de Pérgamo, de esa ciudad, y la estamos dejando infiltrarse en la iglesia y en nuestras vidas. Entonces el testimonio no es congruente. Es importante que nos arrepintamos en caso de estar allí. Y pues bueno,
Esta es la iglesia de Pérgamo. Nos vemos en la que sigue.